Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estén viendo. Ahora recién estamos en el último día del Congreso Internacional de Filosofía y justamente con nuestras mesas del Simposio de Filosofía de la Liberación. Y bueno, en este caso estamos en la mesa 10 con la crítica a la racionalidad moderna, justamente con este tema que ha atravesado también todas nuestras mesas desde el inicio, desde el día martes, y justamente ahora, para no llevarnos más tiempo, le damos la palabra a nuestro compañero Frank David Girón Mego, quien nos presenta su participación titulada Descolonización y Despatriarcalización. Pues bueno, sin más, ahí quizás le pidamos un minutito de presentación, autopresentación a Frank, pero bueno, adelante por favor, recordemos los tiempos, 15 minutitos por persona, yo les voy a indicar. Gracias. Muy bien, gracias Jorge Alberto. Bueno, simple nomás la presentación. Estudié en Derecho en la Universidad Nacional de Cajamarca, acá en Perú, y la maestría la acabo de culminar al menos los estudios, en la Facultad de Filosofía de la Iberoamericana, en Ciudad de México. Y como decía Jorge Alberto, el tema que voy a presentar, me permito compartirles la pantalla para presentarles las diapositivas que preparé para la exposición. Sí se ve, ¿no? Sí. Sí, Sí se ve. muy bien. Entonces, permítame ponerle, estoy corriendo. Ajá. Sí, se ve la presentación en vivo, ¿no? Sí, se ve. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, para ser concisos y para no desviarme haciendo algunos paréntesis innecesarios, me guiaré sobre todo del resumen ampliado que también envié a la Asociación de Filosofía para ya después de repente entrar en las discusiones, en los puntos de vista que se pueden manifestar a partir de la lectura que podamos hacer y las demás compartidos que hagan también los compañeros de sus respectivas participaciones. Bueno, entonces, ¿cómo iniciar entonces una crítica que esté a la altura de las circunstancias históricas que hoy dominan a las gentes y pueblos? Permítasenos iniciar con unas palabras que vienen desde los dominados del mundo invadido y colonizado. Es decir, se escucha decir a Frantz Fanon, soy mi propio fundamento, decía en su obra. Esta profunda reflexión metafísica en el sentido de la filosofía de la liberación, es decir, más allá justamente de la actualidad, rompe con la realidad de dominación del ser sobre el esclavo que es nada. Augura el fin del mito civilizatorio que acompaña al ser y su filosofía. Al respecto, también me tomo la libertad de hacer la cita del mismo Frantz Fanon también, que habla que no hay que intentar fijar la humanidad, pues su destino es estar suelta. En el mismo sentido también de un Gilles Deleuze, retomemos también, dice él, la expresión de Heidegger, en sentido de que aquello que da más que pensar es lo que todavía no pensamos. Y en tal sentido, la cita que se muestra más adecuada para el inicio de esta exposición es la que realiza Dussel en su libro de 1994. Dice, ahora es necesario cambiarse de piel, tener nuevos ojos. No son ya la piel y los ojos del ego cónquiro que culminará en el ego cogito o en la voluntad de poder. No son ya manos que empuñan armas de hierro y ojos que ven desde las carabelas de los intrusos europeos y gritan tierra con Colón. Ahora tenemos que tener la suave piel bronceada de los caribeños, de los andinos, de los amazónicos, los ojos admirados de aquellos indios que desde las playas son con pies desnudos sobre las suaves y cálidas arenas de las islas vieron acercarse, flotando sobre el mar, hombres nunca vistos.
Tenemos que tener la piel que sufrirá tantas penurias en las encomiendas y el repartimiento, que se pudrirá en las pestes de los extraños, que será lastimada hasta los huesos en la columna, desde donde se azotaba a los esclavos, pacíficos campesinos de la sabana africana, vendidos como animales en Cartagena de Indias, Bahía, La Habana o Nueva Inglaterra. Tenemos que tener los ojos del otro, de otro ego, de un ego del que debemos reconstruir el proceso de su formación, como la otra cara de la modernidad, y por ello debemos ahora partir desde el Océano Pacífico, dice Dussel. Años más tarde, como iba diciendo, Dussel, después de Frantz Fanon, sostendrá que el ser europeo, el ser contra el que Fanon hace sus diagnósticos, ese ego cogido de Descartes, se sostiene y edifica en base a la expansión anterior y violenta. Ese ego cónquiro, es decir, el sujeto cartesiano se basa en el sujeto cortesiano, por Hernán Cortés, tomando el aporte o el señalamiento que hacía Mario Ruiz Otelo. Esa civilización del norte europeo, esencialmente barbárica y reducida a la exterioridad del mundo árabe, turco y otras muchas culturas que atravesaban toda Asia, Medio Oriente y África en busca de nuevas rutas de comercio debido al cerco económico y militar que sus enemigos habían impuesto en el Mediterráneo, por error conoce un nuevo mundo, la Amerindia o la Yayal. El envalentonado ego cónquiro, con toda la riqueza arrebatada de sus conquistas de América, se arroja sobre el resto del mundo para descubrir o repetir lo mismo de su ser en el resto, encubriéndolo. África, Oceanía y Asia, ¿no? Esta narración, que en cierta medida es apretada de la apertura colonial del mundo moderno, y también, por supuesto, una apertura sangrienta de la modernidad europea a los mundos, nos permite, no obstante, hay un sonido, discúlpenme, me podrían ayudar con ese sonido. Me parece que algún micrófono está abierto. A los mundos nos permite, no obstante, ver la no centralidad de su reciente poder dominante y su novísima entrada en la historia mundial con la colonización de los cuerpos y los territorios. Esta realidad le hará decir a Aníbal Quijano que el nuevo patrón del poder colonial que se construye en la modernidad europea a partir de 1492 es la raza, la racialización e indigenización como un nuevo factor primordial de la colonialidad del poder que determina la clasificación social y el control de la división internacional del trabajo, los recursos, los productos. Durante la colonización, da sustento a un proceso que sume a Europa en un cuestionamiento autorreferente, ¿no? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué es el ser?, se preguntan los europeos. Entonces, al reivindicar románticamente la herencia helénica y romana para justificar la supuesta superioridad dominadora que en la práctica venía acometiendo sobre las gentes y pueblos del mundo, intenta borrar y presentar como suyos los miles de años de historia y pensamiento de otros del Asia, África y Medio Oriente, supeditado, por supuesto, en la riqueza robada del continente amerindio y presentándose a la par como lo único, lo absoluto y la culminación de la historia, la madurez de la historia, ¿no? En pocas palabras, la modernidad-colonialidad, diría Dussel, es la justificación de una praxis irracional de violencia. Si bien esta descripción del patrón dominador desde las etapas de colonización y colonialidad mundial nos ayudan a develar en qué consiste ese ser del que se habla en filosofía y se practica en política y otros campos prácticos como la económica, la pedagógica, la erótica, etcétera, hubo y hay un proceso al parecer anterior y que en cierta medida se ha alejado de la crítica, la composición masculina heteropatriarcal del ser. Aníbal Quijano sostiene que la dominación masculina del ser europeo posiblemente se haya consolidado en la medida que también lo hizo una visión dualista de ese ser con Descartes, en la que prevalece la idea razón-sujeto sobre la del cuerpo que llega a estimarse como un sujeto o objeto de conocimiento, perdón. No obstante, los prejuicios y posturas machistas sobre el ser pueden rastrearse hasta los inicios de la misma filosofía que Europa reivindica desde los clásicos griegos y romanos. Sin embargo, no es nuestra intención rastrear la composición patriarcal del ser occidental moderno. Aquí nos abocaremos más bien a comprender su entroncamiento actual en la filosofía de la dominación. Comprender su actualidad permite la denuncia del ser dominador en cuanto ha sido presentado como lo único, lo mismo, lo trascendental, lo absoluto, desde su mismo núcleo fetichista.
permite en ese sentido descentrar de la filosofía el antropocentrismo blanco, racista, machista que se viene practicando y a la vez denunciar la dominación que ha diseminado por los mundos colonizados. Su mundo ya en sí, la de este ser, es una construcción ideológica con supuestas raíces ontológicas que llegarían hasta las grandes culturas del Mediterráneo. No obstante, su construcción como fetiche de la dominación queda al descubierto debido a la diversidad, a la diferencia, a la distinción desde la filosofía de la liberación, que intenta encubrir, ocultar al interior como fuera de sí, desde su narrativa histórica y su propuesta ontológica. La composición masculina del ser ha borrado o reducido la distinción a la repetición de lo mismo, mejor dicho, ha intentado domar lo distinto, referenciándolo y catalogándolo a ese prototipo esencialista del ser. La intención es bosquejar una idea fundamental que nos viene desde los feminismos, las filosofías de la extinción y en especial los pensamientos descolonizadores. Este ser colonial, conquistador, racionalista, burgués, macho, blanco, etcétera, antes de abalanzarse contra el mundo en misión colonizadora, hizo lo propio con el ser mismo, es decir, colonizó que ciertamente es un proceso inacabado, el ser, sometiendo lo que denominó femenino a la construcción de sí, de lo masculino. Es decir, hubo una composición maniquea, bipolar, de masculino-femenino, con la evidente subsunción de lo segundo a lo primero, en lo que básicamente es una colonización del ser. Colonización que más tarde repetiría con otros seres que pueden ser considerados de clase, de color, de raza, de etnias distintas. El mito civilizatorio moderno, entendido como la proyección de un sistema mundial formado desde la creación de América a través de la dominación europea, que es la primera identidad conformada en este proceso, la americana, cuenta con tres elementos centrales: la colonialidad del poder, el capitalismo y el eurocentrismo. A este proyecto occidental, que lleva a cabo un proceso en el que se recoge lo más discriminador y colonial de un ser para presentarlo como lo único justamente durante sus avatares coloniales, habría que caracterizarlo colonial por patriarcal y patriarcal por colonial, ya que la primera colonización es sobre sí mismo y es justamente este estigma de lo patriarcal. Así, un ser dominador constituido mediante la colonización de su mitad vital y después de toda distinción posible intramundana, se ha desarrollado y se mantiene a través de la lógica de la guerra. Es decir, su política se desenvuelve en marcos de guerra contra la vida y lo común. Este estado de guerra constante utiliza para su perpetuación la violencia en su más amplia concepción y también, por supuesto, la ideología. La discusión de lo que significa lo humano la implantó el ser que colocó la suya, es decir, su humanidad, como la medida de toda humanidad posible. Este proceso principalmente se da a través de la imposición de su ser como el ser, imposición que se realiza violenta y sangrientamente, tanto en clave patriarcal como colonial. El imperialismo actual no es un fenómeno propiamente nuevo, pero lo es en la medida que viene repotenciado por la tecnología destructiva. Ese imperialismo actual y colonización, entre imperialismo actual y colonización existe una diferencia temporal, de grado e intensidad radical. Lo que sufren los mundos de hoy es una amenaza mayor de la que provocó la aniquilación e inmolación de millones de personas durante la colonización mundial entre los siglos XVI y XX. Esta etapa avanzada del imperialismo, que se corresponde con la gestación de nacionalismos trasnochados, con el capitalismo tecnológico financiero y la corporativización, panoptización de la existencia, es la mayor amenaza de la destrucción de la vida que el planeta enfrenta. Entonces, los monstruos históricos que amenazan la debacle civilizatoria se han expandido a nivel global y han logrado una dominación no solo a través de sublimación ideológica, sino también especialmente mediante la imposición violenta y sangrienta de su estado de guerra perpetuo, que resignifica la paz perpetua kantiana, invirtiendo la política en necropolítica, la administración de la vida y la muerte a favor del capital y la lógica de la ganancia, una razón instrumental extrema, totalitaria, ¿no? Un ser dominador, capitalista, colonial, patriarcal, que nos propone un contexto de guerra, nos lleva justamente a que surja un cuestionamiento crucial, es decir, ¿qué políticas pueden posicionarse desde las raíces y a la vez ser flexibles para luchar contra la notable y en muchos casos abrumadora dominación del ser de la centralidad? Lo esencial de la respuesta cruza por políticas de cuidado de la vida o de vida. La 3 política minutitos, Frank, por favor.
Sí, muy bien, ya termino. La política de guerra ya fetichizada en su núcleo, proceso que profundiza cada vez más, mostrándose como mera política de muertes, necropolítica, no puede dar respuestas a la altura de los desafíos históricos actuales. Las políticas de vida tendrán que tener como mínimo los marcos de la descolonización y la despatriarcalización como horizontes transmodernos. Descolonizar y despatriarcalizar como vetas anticapitalistas para decir el rey va desnudo contra la política de la entidad y sostenidos en las políticas de la distinción que nos llevan a pensar la identidad en la política, debemos apostar porque estos marcos de la crítica excedan lo criticado, no solo posicionarse frente a, sino para superarlo, tomando el sistema del sistema dominador lo dialéctico que libera, pero desechando sus lastres, prejuicios, errores, en una palabra sus injusticias. Hacer inflexión decolonial y despatriarcal pone en juego el ser mismo, nos conduce a pensar en la operación de la corpopolítica y la geopolítica como las estrategias de esos barcos que parten desde las luchas por la vida y lo común de las gentes y pueblos de los mundos que habitan nuestra madre tierra, la Pachamama, ¿no? Eso sería la presentación que quería compartirles. No sé si se habrá visto toda. Sí, Frank, muchas gracias. Y bueno, justamente siguiendo el orden de las intervenciones, tenemos con nosotros a Martin Stephen Becker Lorca, con su intervención Religiosidad infraestructural frente al desafío de una crisis encantada. Pues adelante, por favor. ¿Va a compartir? Martín, ¿vas a compartir algo? ¿Dejo de No, compartir? no, no, no voy a compartir, voy a leer nomás. Va. Así que si dejas de compartir, porque todavía creo que se está viendo la presentación ahora. Sí, 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 la dejo de Y compartir. hay que dejar. Pausar el uso, compartir. Ya está. Bien, bien, ya que el tiempo es escaso, espero que no se haya contabilizado el tiro. Hablo acá desde Santiago de Chile y mis estudios son doctorado en estudios de religión, bien, no teología, pero estudios de religión, y comienzo el tiro con la ponencia para poder alcanzar. Entonces, respondiendo a la imagen que nos convoca este congreso de una modernidad capitalista puesta en jaque por la naturaleza, es que quiero explorar dos temas. Primero, en contra de una posible interpretación de esta crisis socioecológica como la consecuencia de un cierto desencantamiento del mundo moderno, quiero mostrar cuán encantada es la relación de la modernidad con la naturaleza y por lo tanto cuán encantada es la crisis que padecemos. El segundo tema se enmarca en la búsqueda de algún criterio que nos permita discernir aquellos encantamientos que que fomentan un vivir en la naturaleza más allá de los modos de explotación, dominación y exclusión. Para tal efecto, y limitándome al ámbito de la religión, me propongo revisitar una distinción conceptual hecha por Enrique Dussel entre una religiosidad supraestructural y otra infraestructural. Distinción que desplaza el foco de atención desde el plano discursivo biológico hacia el plano práctico y sobre todo poético productivo de las condiciones materiales de la sociedad. Considero que el criterio para discernir entre distintos encantamientos religiosos se juega en el cómo ellos responden a la dimensión poética, es decir, si ellos nos encantan para dar o quitar el pan de vida. Entonces comienzo con el primer tema que tiene como título Una crisis encantada. Hace un poco más de 100 años, Max Weber argumentó que el proceso de racionalización habría causado el desencantamiento del mundo moderno. Nuestra actual crisis socioecológica global podría tener en este desencantamiento uno de sus síntomas y causas. Según algunos activistas y teóricos en general, el desencantamiento es la condición de posibilidad para la explotación indiscriminada de la naturaleza. Cuando la racionalización eclipsa todo misterio, asombro y maravilla, entonces lo que queda es un mundo desencantado listo para ser explotado. Una relación encantada con la madre tierra, por el contrario, pareciera evitar la sobreexplotación. Dicho en términos crudos, nadie estaría dispuesto a violar a su madre. De esta forma, autores contemporáneos han sugerido que el reencantamiento del mundo podría evitar la explotación de la naturaleza asociada con la racionalización y así resolver la crisis. El llamado a reencantar el mundo y a asombrarnos con la naturaleza supone además admitir una limitación esencial de todo discurso ético. Al parecer, las normas éticas o legales solas son incapaces de modificar conductas. Lo que se requiere es amar y estar maravillados con la naturaleza para que, inspirados por estas tonalidades afectivas, podamos actuar éticamente.
Este diagnóstico se condice con cierta postura del pensamiento latinoamericano de liberación y del giro decolonial. A veces esta postura supone y construye su visión desde una cierta dicotomía que confronta la racionalidad instrumental europea desencantada por un lado y un sentipensal latinoamericano encantado por el otro. La esperanza entonces estaría puesta en liberar el sentipensar encantado para resolver los excesos de la racionalidad instrumental desencantada en pos de una salida a la crisis socioecológica. Sin embargo, en esta ponencia queremos articular una tesis que toma distancia del diagnóstico hasta aquí mencionado. Postulamos que el mundo moderno nunca ha estado desencantado. Consideramos, por ejemplo, que el ingeniero forestal que confronta un bosque en su infinita biodiversidad y que lo reduce a chips en pos de aumentar el margen de ganancia, no sería un caso de una razón instrumental desencantada, sino que por el contrario, el ingeniero, haciendo uso de su razón instrumental, estaría bajo un tipo de encantamiento. La razón instrumental no estaría en contraposición a un pensamiento mítico, sino que la razón instrumental sería ella misma mitológica, estaría ella misma encantada. Ahora bien, el problema de la crisis socioecológica y su posible solución han cambiado en relación al diagnóstico esbozado al principio. El asunto no es que el mundo moderno esté desencantado y por lo tanto listo para ser explotado, sino que el mundo está profundamente encantado por fuerzas antagónicas que en la lucha por ejercer su hegemonía promueven la explotación del ser humano y del planeta. Por lo tanto, si la solución ya no es el reencantamiento del mundo, ya que el encantamiento parece ser parte del problema y no necesariamente su solución, y además si asumimos que no hay otra forma de estar en el mundo que no sea bajo el influjo de algún encantamiento, entonces el desafío es llevar a cabo una hermenéutica de las fuerzas de encantamiento con una intención no solo descriptiva, sino también prescriptiva, esto es, buscamos caracterizar aquellos encantamientos que sean liberadores y que nos ayuden a salir de la crisis. Paso ahora entonces al segundo tema, religión infraestructural. En un mundo moderno encantado, la religión, como una fuerza de encantamiento entre otras, mantiene su relevancia mostrándose ambigua frente a la crisis. Es en relación a la búsqueda de un criterio dentro de esta hermenéutica de los encantamientos modernos y enfocándome en los encantamientos religiosos, es que propongo revivir la distinción hecha por Dussel entre una religiosidad supraestructural y otra infraestructural. Lo que me interesa en esta distinción es el cambio de plano que articula. Lo religioso no se movería tanto en el plano del discurso ideológico, ya sea para legitimar el sistema o para criticarlo, sino que en el plano de la praxis y la poiesis como partes del culto. Y es desde este cambio de plano que podemos distinguir entre fuerzas religiosas fetichistas, que han hecho del sistema político, económico y epistemológico imperante un fetiche de adoración, y aquellas otras fuerzas religiosas que precisamente nos pueden liberar de tal sistema. Veamos entonces someramente en 3 puntos cómo Dussel describe la religiosidad supraestructural. Primero, la religión supraestructural usa a los dioses para llevar a cabo la tendencia de todo sistema a cerrarse y absolutizarse. En este caso, los dioses no trascienden el sistema, sino que lo fundan. Segundo, este proceso de absolutización y divinización del sistema tiene como finalidad naturalizarlo. Naturalización que hace que la resistencia a la dominación no solo se vuelva difícil, sino que el carácter dominador de la dominación se torna invisible. Tercero, el culto supraestructural deviene algo puramente interno entendido como certeza íntima de la fe. Si bien en todo culto religioso se dan conjuntamente lo cognitivo, lo práctico y lo productivo, la internalización del culto permite un desdoblamiento que escinde lo cognitivo por un lado de lo práctico y productivo por el otro. Desde esta certeza de la fe internalizada de saberse uno con Dios, desaparece toda mala conciencia cuando se ofrece encubiertamente como sacrificio al sistema absolutizado la vida del trabajador encarnado en los productos del trabajo. La crítica de Dussel a esta internalización del culto e invisibilización de su dimensión práctica y productiva se centrará, como veremos, en devolver al culto su materialidad. Pasamos ahora entonces a la religión infraestructural. Para Dussel, el problema de la absolutización del sistema radica en que se niega la alteridad. Una vez que el sistema se ha divinizado, es posible oprimir al hermano o hermana en nombre precisamente del derecho divino. Para poder ver esta correlación entre afirmar la totalidad y negar la alteridad, necesitamos acceder a un lugar de exterioridad
al sistema, desde donde la pretensión de totalidad y negación de la alteridad se hagan patentes. Gracias a sus lecturas de Emmanuel Levinas, Dussel articula la posibilidad de una exterioridad al sistema encarnada en los oprimidos, pobres, huérfanos, discriminados sexual y racialmente. Es en el encuentro cara a cara con la oprimida es que la absolutización del sistema y la negación de la alteridad se muestran, y la desfetichización del sistema se hace por tanto posible. Pero, ¿qué sucede en este encuentro que puede desenmascarar la idolatría del sistema? Lo que sucede para Dussel es que este encuentro deviene lugar teológico. El rostro del oprimido es el lugar de la epifanía del otro divino. Es en el contraste con la divinidad revelada en el otro sufriente del oprimido, perdón, en el rostro sufriente del oprimido, que la incongruencia e injusticia del sistema supuestamente divino se hace patente. En la religión infraestructural, Dios no legitima el sistema, sino que denota aquella promesa escatológica que abre una exterioridad al sistema desde donde se le puede cuestionar. Ahora bien, podría ser factible que la desfetichización del sistema pudiera darse a un nivel puramente discursivo, pero en este caso la religión no sería un infraestructural, sería simplemente un discurso ideológico, esto es, supraestructural, con un contenido antifetichista. Por el contrario, es el sentido mismo de la religión el que cambia cuando deviene infraestructural. Más que un conjunto de creencias religiosas articuladas en un discurso, la religión infraestructural es esencialmente una praxis y poiesis liberadora. Consideramos que es la dimensión económica del culto o cultural de la economía, encubierta en la religión supraestructural, la que puede subvertir un sistema que tiende a hablar de libertad, pero a oprimir en los hechos. En este nivel productivo, económico, cultural, el ser humano se relaciona a través de su trabajo con la naturaleza y por lo tanto con la materia. Esta última entendida en dos sentidos. Primero, como fruto del trabajo que permite el intercambio entre personas, dependiendo de la religiosidad de este intercambio, perdón, dependiendo de la forma que toma este intercambio va a ser su religiosidad. Entonces el pan como realidad material y símbolo del fruto del trabajo puede ser intercambiado como pan de vida o como pan de muerte. Y aquí cito a Dussel: se trata de dar de comer pan al hambriento, de lo contrario el hambriento es comido como pan. Segundo, la materia también puede ser entendida ahora como sustrato, ya ahí, cósmico, natural, que el trabajo nos remite a lo profundo, perdón, y el trabajo que nos permite, nos remite a lo profundo del misterio cósmico. Antes de la pregunta fundante de la ontología, a saber por qué el ser y no más bien la nada, el uso del verbo haber nos puede llevar a experimentar el hay cosmos. Este hay preontológico que descubre el ámbito cósmico es el fundamento del nivel material económico. Es como si la obligación de dar sustento material al necesitado viniese de la realidad cósmica misma. Ahora bien, cualquier tipo de culto hecho por la criatura finita para adorar al Creador infinito será siempre inadecuado. Pero esta inadecuación es, al mismo tiempo, la medida para evaluar la justicia de toda creación humana. Si bien nuestro concepto de justicia nace de la responsabilidad en el cara a cara con la oprimida, este encuentro también desborda tal conceptualización. Habrá entonces dos momentos, uno que funda la justicia y un segundo momento que la trasciende y que permite que nazca la pura gratitud. En otras palabras, en el culto al infinito se abre un horizonte que trasciende la justicia del dar a cada uno lo suyo, y es más bien la gratitud del dar todo lo de uno al otro finito como única respuesta justa que pueda dar lo suyo al infinito. Esta respuesta de gratitud implica haber experimentado el cosmos en su condición de criatura, esto es, contingente, dado, regalado. Hay cosmos, pero podría haber habido nada. En síntesis, la responsabilidad nacida en la experiencia práctica del cara a cara no se resuelve en un discurso liberador, antifetichista, sino que requiere ser una respuesta mediada por la materia, para que sea liberación real que sacie un hambre real. En el humilde gesto de ofrecer el pan al hambriento está toda la gratuidad del cosmos, buscando agradecer al Creador de la forma más adecuada para los límites de la criatura, esto es, liberando desde la materialidad del cosmos al otro, huella finita del infinito Creador de todo. Conclusión.
En el contexto de la naturaleza poniendo en jaque a la modernidad, hemos querido primero mostrar cómo esta crisis socioecológica responde a una condición encantada y no al efecto del desencantamiento del mundo moderno. Segundo, asumiendo la relevancia que puede tener la religión en este escenario de encantamientos en lucha, hemos revisado la distinción hecha por Dussel entre religiosidad supraestructural y una infraestructural como un posible criterio para discernir un tipo de religiosidad que pueda liberarnos del proyecto de dominación y explotación que nos tiene marchando encantados directo al precipicio. Si bien suscribimos a la idea de que la norma legal o ética no basta para modificar conductas, consideramos que el problema no radica en la falta de asombro y maravilla en nuestra relación con la naturaleza, sino que radica en el tipo de encantamiento que nos tiene maravillados hasta el punto de hacernos insensibles y pasivos frente al colapso. Este tipo de encantamiento hegemónico sería cómplice de la absolutización del sistema, brindando legitimación a la explotación y dominación en nombre de ideales abstractos, de ciertos hechizos de desarrollo, como desarrollo, crecimiento, libertad, civilización, etc. Asumiendo este diagnóstico, esta ponencia ha querido explorar un giro hacia lo poético, que precisamente pueda develar la función ideológica de estos encantamientos hegemónicos. Pero además, situados en lo poético, hemos querido degustar, con la ayuda de Dussel, de aquella experiencia radical de la materia que, mostrándose en su contingencia y gratuidad, nos permite comprender lo evidente, pero en ningún caso obvio, de que hay cosmos. Encantados ahora desde este tipo de maravilla, es como si el cosmos se dejara trabajar en nuestras manos para darse como fruto y así saciar el hambre material de todos los seres humanos. En el rostro del otro está toda la materia, el cosmos, la existencia, mostrándose y exigiendo que el regalo gratuito de la vida y de las condiciones materiales que la sostienen lleguen a todos, y por tanto exponiendo lo arbitrario de la construcción fetichista de jerarquías que justifican la apropiación material de vida, de cosmos, de algunos en desmedro de otros. Muchas gracias. Perfecto, Martín, muchas gracias por tu intervención. Bueno, para ir con el tiempo, tenemos la participación ahora de nuestro compañero Hans Giff, justamente titulado Supraexistencia y Liberación. Adelante, Hans. Buenos días, un privilegio estar con ustedes, sobre todo escuchando sus excelentes disertaciones, amigos. Mi nombre es Hans Giff, soy originario de Hidalgo, nací en la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo, México. Cursé mis estudios superiores, soy abogado, también tengo algunos posgrados, maestrías en esa rama, pero me he enfocado mucho a la filosofía desde que estaba en la carrera, filosofía del derecho, que es una materia que está en la currícula, y he publicado libros no solamente de ensayos, sino también de poesía. He estado también en la actividad editorial, con más de 50 títulos desde hace 6 años que hemos estado ahí trabajando, títulos que están totalmente enfocados en las áreas de poesía, de ensayo, de novela histórica y sobre todo en el aspecto más social, no tanto de corte meramente estético, sino también poesía de corte épico, social, ¿no? Ahorita en los 500 años que se conmemoran de pues, la caída de México Tenochtitlán, caída, resurgimiento, porque pues sigue estando activa la capital de México, sigue estando latiendo a través de nosotros, a través también de pues la ciudad misma como una superestructura viva.
pues hemos estado también muy activos ahí haciendo esa labor literaria de divulgación en los gremios artísticos. Y en esta ocasión quisiera compartir la charla que me hizo favor de poner en esta mesa nuestro amigo Jorge Alberto. Y yo la titulé Supraexistencia y Liberación. El término de supraexistencia no está anclado a ninguna postura filosófica, a ningún autor. Yo lo trabajé desde hace años, ya tiene esto cerca de 14 años. En 2006, cuando empecé a trabajar muchos de esos temas en este trabajo de corte filosófico titulado Discurso crítico sobre lo humano y lo justo. Y en ese año, 2006, fue cuando tuve el privilegio de tener contacto con el pensamiento del doctor Enrique Dussel, y no solamente con el pensamiento, sino también, pues, de una invitación que me hizo el doctor a Ciudad de México para platicar un tema. Recuerdo mucho la pregunta a la cual nos abocamos ahí en un correo electrónico, que era sobre Emmanuel Levinas, un aspecto de su filosofía, su postura filosófica de la otredad. Entonces, pues he estado ejercitando mucho el ensayo en ese aspecto, más la poesía todavía. El estilo que utilizo es preponderantemente poético, pero me interesa muchísimo también el ejercicio del pensamiento como tal. Ese término de supraexistencia, bueno, significa no solamente partir de una existencia como base en el ámbito plenamente ontológico y en la postura de Jean-Paul Sartre, donde recuerdo mucho que en este ensayo que hizo él sobre el existencialismo es un humanismo, en donde pues al ser humano lo rebajaba, no lo rebajaba, más bien se le ponía el espejo para no ser más que una coliflor sobre una mesa, según recuerdo esa traducción. Un ser humano que no tiene nada más especial que un vegetal, ¿no?, sobre una mesa. Fue muy brusca esa aseveración de Jean-Paul Sartre, muy criticada. También es un existencialismo, pues, de corte ateo, ¿no? Entonces, pues hubo muchas críticas, y la principal es ese terror que tenemos al ser rebajados. Nosotros, seres divinos que venimos, ¿no?, de las entidades y de la parausía, ¿no?, del terreno mismo de las ideas, como Platón describe, de ese mundo pulcro, intocable. ¿Cómo podemos ser comparados con un simple vegetal? Bueno, Jean-Paul Sartre, bueno, no tuvo pues ninguna piedad en ese tipo de aseveraciones, y pues de alguna manera nos envió a un estado de indefensión, a un estado en que nuestros argumentos difícilmente pueden rebatir esa aseveración de Jean-Paul Sartre, en donde, pues, si lo vemos desde puntos muy distantes, nuestra sociedad, nuestra ciudad, nuestras superpoblaciones, pues no tienen otro comportamiento más allá que el de, pues, un cúmulo de bacterias, de una mancha de moho en un frasco de estos de Petri, en donde simplemente se expande. Estas ideas organicistas, que me impresionan mucho, de pensadores como Herbert Spencer, ¿no?, de pensadores que pues se remiten a lo meramente biológico,
a mí me despertaron mucha curiosidad porque definitivamente la vida como tal, la vida se manifiesta de una forma inconsciente, de una forma, como una fuerza vital, sin miramientos a temas futuros, ¿no? Sin miramientos a ideales que pretendemos, ¿no? Alcanzar. Esos ideales de la parousia como tal, pues están hasta arriba, ¿no? Son la justicia, son la libertad, que es parte del tema también, son la igualdad. Y nosotros como sociedad hemos estado batallando desde el inicio de todas las eras para tocar esa parte divina de lo que es el mundo de las ideas, ¿no? Imaginemos tan solo que una sociedad pudiera tener acceso realmente a una igualdad, no solamente en el aspecto jurídico, sino una igualdad más cercana a lo real. Pero jamás se ha dado, ¿no? El proyecto, la postura, la propuesta marxista, una de las más hermosas doctrinas filosóficas, ¿no? Y puestas en práctica, pues nos dio una lección tremenda en la cual pues nos dimos cuenta que hay algo que atora esa supraexistencia a la que aspiramos. ¿Por qué supraexistencia? Porque no somos, a pesar de que nos comportemos como una coliflor nada más creciendo, entre otras coliflores, ¿no? Sí tenemos objetivos muy, muy estéticamente atractivos, como por ejemplo la colonización del sistema solar y de otros mundos, ¿no? Término terrible el de colonización y más para nosotros como americanos que sufrimos esa invasión de ideas, esa imposición, ese látigo, ese fustigamiento de, pues, una idiosincrasia que arrasó a otras demás, ¿no? Específicamente la cruz y el sistema económico feudal en ese momento que fue impuesto, ¿no? Con señoríos, bueno, con caciques, con encomenderos y todo el desastre que sufrió nuestro continente, además de los genocidios terribles, en nombre de un dios, ¿no? Y ese fue el pretexto, porque en realidad ese ejercicio de expansión es innato a todo ente vivo, a toda sociedad. Nosotros, bueno, de alguna manera pensamos, ¿y qué hubiera sido si en América nosotros nos hubiéramos especializado más en la guerra o hubiéramos estado un poquito tecnológicamente más avanzados, llegáramos a otro continente? Y pues probablemente estaríamos en el mismo supuesto de justificar una invasión, ¿no? Hubo un caso en donde los franceses llegaron a la parte que hoy es Canadá y en vez de la confrontación, como lo hicieron los países pues, de corte anglosajón, ¿no? Las Islas Británicas, donde llegan y exterminan, no hay mezcla genética. Los franceses tuvieron un acto de comercio muy gentil en ese encuentro de mundos. No fue colonialista, sino fue de un tú a tú, ¿no? En este ejercicio ético de considerar al otro como uno mismo. Entonces, hay ciertas posturas mucho más gentiles que este aspecto destructivo, violento, colonizador, y que debemos ir explorando definitivamente en estos tiempos porque llevamos medio milenio de este lado de América con ese proyecto de descolonización. Temas profundamente estudiados por maestros como Segales y otros más. Pero bueno, retornando un poquito al concepto de supraexistencia, es, en efecto, llegar a una dignidad como sociedad de admitir, primeramente, que hay una forma muy hipócrita, pero muy hipócrita, de entendernos nosotros mismos, de vernos al espejo y de repente hacer o ser permisivo
con una necropolítica, con una pigmentocracia, con una manera muy enfermiza de interactuar con el otro, sin tomarlo en cuenta como uno mismo, ¿no? Es decir, objetualizarlo, primeramente, bajar de esa postura del tú a tú entre personas y reducirlo a objeto para poder explotarlo, abusar de su libertad, abusar de sus propiedades, abusar de el hábitat que le corresponde por naturaleza. Eso ocurre aquí en América. Bueno, yo tuve que utilizar términos de alguna manera necesarios para entender un poquito más el comportamiento social y profundizar en esos aspectos, más de que este libro que comento del año 2006 pues es de corte kantiano, discurso crítico y además también muy influenciado por los autores de la Ilustración, por Rousseau y Diderot, otros más de aquella época. Sí necesitaba términos que no encontraba en un diccionario de filosofía, y menos en las corrientes. Cito del mismo trabajo: la genética busca que el hombre no solamente exista como cualquier objeto en la larga lista de lo existente, como cualquier organismo respirante y como aquellos sujetos que se adornan y vanaglorian de futilezas, que aman la violencia practicada hacia el semejante y que su vida cotidiana se desploma a pura banalidad enclavada en la nada. El futuro del hombre no es la existencia, es la supraexistencia. Por lo tanto, habrá una reconciliación con las ideas sublimes, entre ellas la justicia, la igualdad, la libertad, sobre todo, y de la modernidad. ¿Qué será de la modernidad hundida en el holocausto que sigue fomentando con su indolencia? Sí hay que involucrarnos definitivamente, no estar en un plano meramente teórico, porque lo requieren estos tiempos de mucha oscuridad. Y lo acabamos de ver con estas medidas de control en casi 2 años de encierro, de cuarentena, de pandemia, donde las medidas excesivas de control pues fueron puestas a prueba por esa élite que está incluso por más privilegios y por encima de cualquier gobierno del mundo, ¿no? La necropolítica a veces queda pues relegada por un ejercicio económico necrófilo como lo estamos viviendo hoy en día. Si revisamos los números de quiénes son los que ganaron en cuestión de dividendos, pues vamos a ver que en esta pandemia, bueno, los ricos se volvieron extremadamente más ricos que los que vendían este tipo de servicios de plataformas. Por el mismo encierro estamos obligados a utilizarlos, ¿no? Por el mismo encierro, bueno, pues servicios de comida a domicilio, bueno, crecieron. La venta de vacunas, imagínense, la subasta estuvo peleándose ahí en el mercado internacional, que si esta vacuna es mejor, que si me compras tantos millones, que es una infamia. Cuando hace 100 años, en la gripe española, murieron cerca de 40 millones de personas, cuenta cuando la población de aquel entonces era casi una cuarta parte a la que hoy es, y que ahora los números, lamentablemente, de fallecidos son 6 millones, cuando la población somos más de 7,000 millones. O sea, el lenguaje utilizado de manera de control, ¿no? El logocentrismo, como decía Derrida, ¿no? Derivado también de un falocentrismo, temas más actualizados, patriarcalismo. Pero en este sentido, el uso del lenguaje, en este sentido, el uso de la palabra pandemia, ¿no? Cuando lo que se estaban contabilizando eran contagios y no decesos. Me parece muy perverso que 2 años hayamos estado haciendo encierro.
y que los pocos países como Alemania o Francia hicieron el ejercicio de la protesta. Y hubo 600 detenidos en una protesta en Berlín porque las medidas de control se excedieron, ¿no? Y ahora resulta que los niños también deben ser vacunados cuando hace unos pocos meses decían que eran inmunes, ¿no? Entonces, es un manejo del lenguaje del control en donde pareciera que entre más llegamos a una modernidad, a una liberación, las cadenas se vuelven de un hierro, de un acero mucho más pesado y que no tenemos la posibilidad, pareciera ser, de romper esos eslabones de la cadena. Es una cuestión más abstracta. La dominación ya pasó más de lo físico a lo abstracto, hay una dominación ahí más a lo virtual. Plataformas como Facebook, bueno, pues son sumamente despiadadas en ese aspecto, vendiendo la información al mejor postor. Los bancos, bueno, están en un momento increíble, los bancos, ¿no? Y padecemos, sufrimos todavía esos problemas. Tenemos que actualizar toda la problemática acerca de qué está sucediendo a nivel mundial. Yo en ese entonces, leyendo a Bertrand Russell, surgió un concepto, yo le denominé la paradoja de Russell, ¿no? El problema de la libertad consiste en que todo hombre, hipotéticamente, se le considera libre. La libertad no conoce de límites, es en sí misma su límite. Con el develamiento de la esencia humana, el hombre ha conquistado abstracta y físicamente lugares inhóspitos e inimaginables. Se considera la libertad dentro de aquellos valores absolutos que pertenecen a la usía en su materia eidética. Schopenhauer pensó a la libertad con profunda atención. Sin embargo, sus graduaciones como libertad física, libertad intelectual, libertad moral dependen, a usanza platónica, de la esencia misma de la libertad. Por lo tanto, las clasificaciones pueden menoscabar el concepto absoluto de la libertad. La libertad más pura ha sido protegida por el Estado, pero al mismo tiempo censurada por esta misma institución. Los efectos de este fenómeno constituyen una paradoja, la paradoja de Russell. Tenemos un Estado, sí, que protege las libertades a través de la Constitución, de una Constitución, pero también nos la quitan cuando así lo desean. Ya no cuando se requiera, sino cuando lo desean esas élites que están por encima. Decían en algún momento que Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Y dije, si el país que está por encima de todos los demás países económicamente, tecnológicamente, está la hegemonía total de este país, si es el número uno, como lo acaba de decir Joe Biden hace un par de semanas, el número uno, haciendo ese anuncio a China, ¿no? Nosotros todavía seguimos siendo el número uno, dicen los estadounidenses. ¿Quién está por encima de ellos? ¿A quién le deben? Pues se están de alguna manera quitándose la máscara, diciendo, bueno, aquí los que realmente han gobernado siempre son los banqueros, son las empresas, son los farmacéuticas, son los vendedores de armas, y ahora actualmente los vendedores de todas estas plataformas virtuales, que lo que venden es pura ilusión, es polvo en el viento, humo, sobre todo venden humo. Nos están tratando en estos tiempos mucho peor que esa coliflor encima de la mesa, como decía Jean-Paul Sartre. El humanismo, definitivamente el humanismo, está en una crisis tremenda. Y nosotros peleando desde este lado por hacer visibles las grandes luchas de nuestros pueblos originarios, digo, es muy noble, está haciéndose un gran avance. Sin embargo, entramos en la dialéctica del amo y del esclavo, porque en todo esto siempre ronda la oscura sombra del poder, ¿no? Entonces, pretendemos la liberación, sí, pero con la dignidad incluso de ambas partes, tanto del amo, de anular esa fórmula. 3 minutitos, Hans, para cerrar. Perfecto, muchas gracias. Te aviso.
podríamos buscar para encontrar esa anhelada supraexistencia, por así decirlo. Se requiere no tanto brincar del amo hacia el esclavo o del esclavo hacia el amo, se requiere más que nada vernos de alguna manera mucho más profunda, mucho más crítica y sobre todo mucho más comprometida socialmente, porque de ahí depende todo este ejercicio ético de poner o anteponer al otro siempre sobre uno mismo. Y como lo decía William Blake en los Proverbs of Hell, the most sublime act is to set another before you. El acto más sublime es poner a otro antes de ti. Y ahí es donde radica todo este ejercicio ético que debemos estar diariamente practicando dentro de cada ámbito social en el que vivimos. Les agradezco mucho, infinitamente, y les mando un abrazo desde Hidalgo, el estado de Hidalgo, México. Gracias. Muchas gracias, Hans. Ahora justamente vamos a la siguiente intervención para ir cerrando la mesa con el compañero, justamente Alanis, los derechos de la naturaleza desde el justmaterialismo, una propuesta desde América Latina. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, por ahí hubo un pequeño error del nombre, pero bueno, me llamo Eder Alanis de la Vega. Está bien un poquito ahí para ver, pero voy a compartir rápidamente la presentación para comenzar más pronto el debate y sobre todo compartir el conocimiento con los otros ponentes que muy amablemente hemos estado escuchando también y nos van a escuchar también en ese sentido. A ver, mi propuesta nace primeramente de una urgencia necesaria en los estudios del derecho, de una matriz crítica de los estudios jurídicos en cuanto a que si bien se fundamenta digamos, en un sentido de liberación, como lo entiende Enrique Dussel, y enriquecido desde las categorías de praxis de Ignacio Ellacuría, entre otros, los derechos humanos, a los derechos de la naturaleza generalmente se les va dejando a un lado, ¿no? Y en este sentido tampoco se trata y hay que especificarlo, de señalar que los derechos de la naturaleza caminan por un lado y los derechos humanos por el otro. No, están interrelacionados. Si uno respeta los derechos humanos, a la par también respeta los derechos de cierto sentido de la naturaleza. Claro, hablando desde una praxis, desde un sentido o situándonos desde un punto de vista crítico. Ahora voy a aclarar un poquito esto. Básicamente aquí un poquito para dar datos empíricos o referentes empíricos en cuanto a lo que estamos, ¿no? Es decir, hay que hacernos la pregunta en dónde estamos. Y estamos, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, en lo que les estoy compartiendo, pues estamos rebasando las fronteras planetarias establecidas, ¿no?, por varios científicos, en donde, pues si se sigue rebasando y se continúa esto, pues ya no hay oportunidad de la Tierra de regenerarse, ¿no?, y de seguir produciendo sus ciclos, y por lo tanto habrá una alteración mayor, ¿no? Hay poco o nada, es decir, aquí hay un término que también puede ser muy crítico en cuanto a lo que se conoce como el cambio climático, que pues algunos autores lo manejan como cambio climático. Aquí yo me aparto de este sentido. No es un cambio climático, es una crisis climática producida por las estructuras del capitalismo. Eso es muy importante dejarlo en claro, porque el cambio climático aparece como si fuese algo propio de la naturaleza, ¿no? Cuando dejando a un lado la intervención del sujeto humano. Pero aquí básicamente les pongo, ¿no?, cómo estamos cruzando estas fronteras planetarias. Aquí es de una página tomada, ¿no?, propiamente de cómo la huella ecológica la estamos superando, ¿no?, la demanda humana naturaleza y su capacidad para satisfacer una demanda, su capacidad biológica. Es decir, estamos repasando la capacidad estamos alterando la capacidad del sistema Tierra, un término de James Lovelock, ¿no?, que es muy bueno, el sistema Tierra, para no continuar un poco con la madre Tierra. Pero bueno, en fin, el sistema Tierra en ese sentido, pues está habiendo un déficit ecológico, una huella ecológica. Por supuesto que esto no es un consumo universalizable, ¿verdad? No es una explotación y apropiación de los recursos que se pueda universalizar en un consumo para todos los sujetos humanos.
sino que esto básicamente representa, y en este cuadrito se los pongo, ¿no? Que cuando ante la pregunta de cómo llegamos hasta aquí, que no me detendré en poco a hablar de la estructura del sistema capital o del patrón del poder expropiatorio, que retoma Harvey, de Marx, Polanyi y el ecosocialismo con O'Connor y la fractura metabólica propiamente también del ecosocialismo, que no da el tiempo, pero bueno, ya habrá ahí el articulito creo que lo menciona, con gusto se los paso. Pero básicamente pues se apropia, ¿no? Los países del primer mundo, lo que se conocen como los países centrales, en esta teoría del centro-periferia, ¿no? O de la teoría de la dependencia, pues se apropian, ¿no? Y son los que más consumen de los productos, de las materias primas de los países del sur, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros en términos llanos y simples estamos pagando el pato los países considerados como periféricos o semiperiféricos, en una terminología de Wallerstein, pues le estamos pagando el pato, ¿no? a los países del primer mundo para que estos puedan consumir, ¿no? Es decir, nosotros estamos poniendo el cuerpo, la destrucción, la hecatombe, la posesión la desposesión por apropiación, ¿no? En este sentido, en términos de Harvey, mientras que el primer mundo, pues, no está poniendo del todo esto, ¿no? Es decir, está resultando más beneficiado. Como un dato, Leonardo Boff dirá que si queremos nosotros universalizar solo el consumo de Estados Unidos a todas las personas, es decir, que nosotros consumamos como los norteamericanos, pues necesitaríamos simplemente 5 planetas tierras para sostener, ¿no? Esa capacidad de consumo. Por lo tanto, es falso que el consumo sea universalizable y con esto también, y yo creo que está un poco de más decirlo, pero son las categorías que son importantes también dejarlas ahí en el primer plano, pues es esta estructura que a grandes rasgos se estructura y que Leonardo Boff, tomando esto, ha denominado un círculo vicioso, un círculo perverso. Es decir, produces más, explotas para producir más, tienes que explotar y expropiar más, y continuando con la mercantilización continua, como le da en la gran transformación Karl Polanyi, porque de algo se tiene que extraer, ¿no? De alguna u otra manera el consumo y la ganancia, pues mediante la mercancía, y por eso ese proceso de mercantilización y cosificación, por lo tanto, de la alteridad, de todo lo otro, hasta los aspectos más sagrados de la vida, y por lo tanto ese consumo produce, ese proceso de producción, ¿no? Y circulación y consumo, pues al final termina produciendo mayor contaminación y mayor alteración del equilibrio del sistema Tierra, ¿no? Aquí también es importante que no solamente estas estructuras capitalistas pues tienen un discurso social que lo justifican, ¿no? Y que muchas de las veces en los distintos campos, como el campo cultural, entre ellos los académicos, los juristas y entre otros, inclusive reproducen este discurso sin siquiera ser consciente de ello, ¿no? Es decir, se estructura toda una, denominará Pierre Bourdieu, una sociodicea por parte de los intelectuales que justifican y reproducen las categorías con las cuales se piensa la realidad y se accede a esta realidad. Entre ellos, pues el discurso desde el campo teológico, ¿no? Prácticamente que el hombre vino a conquistar y a dominar la naturaleza y ésta se debe de someter a ella. Claro, hay un discurso desfechetizado, como bien lo decía por ahí Martín, en su ponencia, ¿no? Desde lo religioso en sentido liberador, pero el que prima más que nada es del campo religioso en el sentido, pues digamos, es este discurso dominante, ¿no? Que lo podremos categorizar tanto en el campo académico como en otros campos como una racionalidad instrumental propia de la modernidad, ¿no? Es decir, en donde se nos impone, digamos, unas, pues por así decirlo, en donde la manera como lo relacionamos y nos comunicamos con la realidad, pues es una manera pues de dominación y cosificación como una manera de conquista, ¿no? Esto viene y esto se puede ir fundamentando, ¿no? Pues como desde los trabajos mismos de Enrique Dussel, entre otros autores que van hablando de las características de esta razón moderna, y el mismo Boaventura de Sosa, ¿no? La razón por propiléptica, monoléptica, algo así y demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí este es el discurso de la racional instrumental, que ya algunos con anterioridad ya han hecho bien a bien, han puesto ahí al descubierto. También la ideología del consumo, por supuesto, desde el campo social se va imponiendo, ¿no? Esta ideología del consumo, a la cual también estamos sujetos, y desde el campo jurídico, que es en lo que nos interesa, se propone los derechos medioambientales, ¿no? Pero todavía con un sesgo antropológico, porque la defensa de la naturaleza o del medio ambiente, para empezar un término también antropocéntrico, está en función de si afecta o no a los sujetos o a una comunidad de sujetos. Es decir, no se puede defender a la naturaleza per se, o sea, por sí misma, sino en caso de que se afecte a uno de los sujetos por
no sé, mala calidad del ambiente, entonces por lo tanto ahí se puede proceder de esta manera, ¿no? Activando los mecanismos institucionales jurídicos, con lo cual todavía sigue un discurso antropocéntrico dentro de la teoría jurídica, que el discurso antropocéntrico estará androcéntrico, más bien estará, que es parte del patriarcado, presente en los distintos discursos presentes. Aquí lo importante que hay que hacer notar es que se han estructurado estas estructuras, ¿no? Y que tienen este fundamento, digamos, este discurso, esta visión, esta representación social, estos esquemas, y que también estructuran estas estructuras a los sujetos. De ahí que internalizando, digamos, estas prácticas e internalizando la manera en cómo nos relacionamos con el mundo. Y esto es muy importante y lo traigo a colación porque de ahí que no basta simplemente con la toma de conciencia, como nos dirá Marx, en el sentido de que, bueno, hay que mejorar nuestra relación con la realidad, ¿no? con el sujeto de alteridad, ¿no? O sea, es decir, no basta con el simple reconocimiento del otro, lo que basta también es la estructuración de estructuras humanizantes, como dirá Yacuría, ¿no? Es decir, la alteridad no es el simple reconocimiento del otro, también es implica la estructuración de estructuras humanas que tiendan a la personalización, ¿no? del otro en el sentido más humano, ¿no? Y con ello también la relación con la naturaleza, ¿no? Como algunos sujetos o agentes colectivos o movimientos están reclamando justamente esta relación distinta que ha estado al margen de la modernidad, sobreviviendo y un poco también ahí enfrentándose, por supuesto, al paradigma hegemónico, en donde pues la naturaleza ocupa un lugar más igualitario, ¿no? Su relación o comunicación con la realidad no es tan instrumental en ese sentido, ¿no? Frente a esto, pues han surgido algunas propuestas, por supuesto, en América Latina no se ha podido quedar atrás, los movimientos ecológicos antisistémicos, la ideología del buen vivir, ¿no? Otra manera de relacionarnos y replantearnos la producción, el buen vivir, el summa causa, ¿no? Esta noción y los derechos de la naturaleza desde el frente jurídico. Yo creo que está de más decir que capitalismo y vida son incompatibles, ¿no? Es decir, y con esto también rompemos la falacia del desarrollo sostenible o del capitalismo verde, ¿no? Es decir, porque el capitalismo para seguir, como lo explica Polanyi y todos estos autores que mencioné, para seguir este proceso de acumulación incesante requiere seguir mercantilizando y por lo tanto apropiándose y seguir explotando y seguir continuando, ¿no? Con esta expropiación grande. Entonces, es decir, capitalismo y vida son incompatibles, ¿no? Prácticamente en este sentido. Y bueno, aquí es un ejemplo de un ministro en Ecuador cuando se discutía los derechos de la naturaleza que están, ¿no? en la Constitución ecuatoriana, dicho sea de paso, en Bolivia están reconocidos en una ley. Ahí dice, ¿no? Y que refleja este sesgo antropocéntrico, esta visión que yo les decía que está estructurada, intronizada en los sujetos, ¿no? En los agentes, que si la naturaleza es sujeto de derechos significa que debe ser representada por alguien, ¿no? Refiriéndose a esta noción de derechos de la naturaleza. Entonces, le cambié. Lo cual es estúpido, además, ¿cómo podría, ¿no? Ponerse a la acción del hombre, ¿no? Es decir, este sentido, o sea, ¿cómo? O sea, las vamos a nosotros ahí a decirle a las cucarachas y a las moscas que tienen derechos y que pueden ser representadas, ¿por qué, no? Es decir, vale, que esto también es muy interesante porque aquí en cuestión del virus, bueno, esto fue antes de la pandemia, insisto en esto, en el 2007, ¿no? Y ahí dice, ya se asemeja, ¿no? ¿A poco los virus también los vamos a representar, ¿no? Vamos a defender. Entonces, en este sentido, es una visión, un sesgo antropocéntrico, todavía utilitarista, dentro propio de las estructuras capitalistas que así van estructurando los esquemas de los agentes. ¿Qué es lo que proponemos ya para ir cerrando? Bueno, nosotros desde el justmaterialismo, una postura elaborada por el doctor Antonio Salamanca Serrano, tomando en cuenta a Ignacio Ellacuría y Zubiri en su noción de realidad, ¿no? Y también, por supuesto, tomando en cuenta Marx, en donde la materialidad para Salamanca no se opone a lo espiritual, ¿no? Es decir, supera este dualismo que todavía se dan en los marxismos ortodoxos, ¿no? Sobre todo soviéticos, esta oposición de infra y supra. En ese sentido, aquí Salamanca, bueno, retoma y fundamenta el derecho desde esta postura, ¿no? Desde el justmaterialismo, él lo hace desde los derechos humanos, yo retomo su propuesta y lo aplico a los derechos de la naturaleza y, por supuesto, bueno, ahí vamos obteniendo resultados, ¿no?
En este sentido, aquí hay una crítica al justnaturalismo biocéntrico. ¿Esto qué quiere decir? La Constitución, ya metiéndose un poco en relación a lo que hay, ¿no? Lo que se ha objetivado como derechos, en lo que circula de manera objetiva en el espacio jurídico, como leyes o derechos, en este caso en Ecuador, pues básicamente reflejan esta postura justnaturalismo biocéntrico, ¿no? Es decir, la naturaleza tiene derechos por el simple hecho de ser naturaleza, ¿no? Es decir, en este sentido, la naturaleza además tiene una finalidad intrínseca desde donde se fundamenta el derecho. Es decir, surgió y sirve para algo, ¿no? Desde nuestra postura, nosotros decimos que desde el que lo he denominado el justmaterialismo un poco ecológico, pues el acto, ¿no? Y esto es un poco importante dejarlo en claro, el derecho es una praxis, es decir, no porque esté objetivado en la ley significa que ya exista el derecho. Y esto es caer en la ilusión del justnaturalismo por el simple hecho de ser un sujeto, por el simple hecho de formar o ser parte de la naturaleza, ¿no? Si me permiten hablar en esos términos, pareciese que ya me existe el derecho y me exime del reconocimiento y de la praxis de reconocer, de materializar ese derecho, ¿no? Es un poquito jugando con esta parábola de Jesús, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? Bueno, o sea, de entrada, recuerden que el prójimo es aquel que hizo praxis con el sujeto, que se acercó, lo cuidó, lo curó, las heridas, ¿no? O sea, de entrada no era el prójimo por el simple acto de ser persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque esto de alguna otra manera encubre, ¿no? La carencia de la realidad y desmoviliza la praxis en cierto sentido. Y en este sentido, bueno, para nosotros la naturaleza se constituye como un satisfactor. A ver, esto podrá sonar un poco escandaloso porque decir, oye, como satisfactor, aquí nos está proponiendo entender un satisfactor como una cuestión meramente utilitarista, sino como un satisfactor propio de la praxis del sujeto que tiene que retomar, ¿no? De la naturaleza, transformarla, pero en este sentido en función para desarrollar, producir y enriquecer su propia vida, ¿no? Es decir, la praxis de los pueblos, o esta praxis que el sujeto tiene, pues nace de su misma materialidad que le exige optar en función de lo que se tiene frente a la realidad, ¿no? Pues lo impulsa la vida, ¿no? Y tiene que transformar esa realidad. Con lo cual aquí también dejamos a un lado estos discursos biocéntricos que son muy igualitarios, ¿no? En donde un ejemplo concreto que denuncia Guga, ¿no? En donde, por ejemplo, al declarar grandes reservas ecológicas, ¿no? Por ejemplo, se termina por despojar a los indígenas de esas reservas en nombre de que ellos los van a contaminar, ¿no? Y se termina por conquistar y despojar una manera de apropiación por despojo a nombre de este supuesto igualitarismo biocéntrico, ¿no? Porque se le prima más la vida de los árboles y la reserva que de la gente que habita ahí, como si la gente no tuviera una conexión, pues dado que habita ahí con la naturaleza, ¿no? En este sentido, y como si no pudiera aprender a mejor cuidar su entorno, ¿no? Pero bueno, en fin, ojo con estos argumentos. Algunos postulados de la teoría justmaterialista ecológica, que bueno, que no nos da el tiempo para platicar y profundizar en esto, pero que yo los voy, aquí se los pongo, es que bueno, tiene como última instancia la fundamentación y legitimación es la vida, la reproducción de la vida de los pueblos y del sistema tierra, ¿no? Es decir, también hay que considerar que la tierra se tiene que regenerar, ¿no? El respeto por la estructuración de estructuras más humanas en función de tener un mejor contacto con la realidad, una mejor comunicación con la realidad, ¿no? Y respetarla, como por ahí también ya alguien mencionaba. Se fundamenta, y esto es la novedad y la gran aportación, yo creo que también realiza Antonio Salamanca, que en un sistema de necesidades y capacidades de los pueblos y la naturaleza, por motivos de tiempo no me dará para explicar este sistema de necesidades y capacidades, pero que es propio de la especie Homo sapiens sapiens, ¿no? Postulando un sistema estructurado y dinámico de derechos y naturaleza, es decir, los derechos se fundamentan en este sistema de necesidades propios del sujeto humano, ¿no? Y entonces no se fundamentan en valores ideales o discursos idealistas propiamente de los justnaturalismos, ¿no? O sea, se tienen un fundamento en la materialidad propiamente. César, gracias. En pocas palabras, aquí es muy importante, y con esto voy cerrando, este sistema de necesidades y capacidades le pone rostro a lo que Dussel llama el principio ético de la vida, ¿no? De la reproducción de la vida. Sí, pero ¿qué vamos a reproducir de la vida? Bueno, este sistema de necesidades y capacidades propios de la especie Homo sapiens sapiens, que se estructuran en tres grandes, digamos, sistemas de necesidades, ¿no? Que son interligados y que hacen que el sujeto humano reproduzca su vida.
¿no? Porque para evitar caer también en acusaciones de esencialismos, de repente que pueden ahí tener estos deslizamientos. Y por lo tanto, los derechos de naturaleza son praxis con poder real de satisfacción, ¿no? Porque se fundamenta en este sistema de necesidades. Y bueno, ahí ya para ir cerrando, el sistema de derechos propone marcos de interpretación jurídica como el principio de relacionalidad, de correspondencia, de complementariedad, de reciprocidad, principio de justicia material, transcultural e intercultural. Y esto también es muy importante porque la justicia a veces se deja en pro de un relativismo de lo que cultural, cuando es una justicia, tiene un fundamento material, ¿no? O sea, no porque un pueblo indígena, al final de cuentas, y pongo un ejemplo así, termine por o pueda tener prácticas en contra de la naturaleza, pues debemos de justificarlo a nombre de una cuestión cultural. Entonces hay una justicia que nos permite obtener criterios de discernimiento, que es la materialidad en este sistema de necesidades y capacidades, que nos dan fundamento para pues, mejores decisiones. Esto en materia jurídica. Y así, bueno, pues yo voy terminando, así a grandes rasgos termino mi propuesta. Muchas gracias, Eder, Gracias. por tu participación acerca de este tema que también recién estamos ingresando también en la filosofía de la liberación, acerca del debate sobre la naturaleza, sobre lo que tiene que ver con el cuidado de la casa común, en fin, y si existe algo así como derechos, ¿no? De los seres, de otros seres vivos, ¿no? Porque también lo podemos dar en nuestros propios términos, ese debate. Bueno, en la propia escuela. Muy bien, pues muchas gracias a los compañeros que nos han ofrecido sus intervenciones. Y ahora, pues tenemos el espacio del diálogo, del encuentro, porque justamente hay elementos que cruzan la mesa, justamente en esto de Frank, que nos habló acerca de la despatriarcalización, de cómo despatriarcalizar las estructuras, los vínculos y las instituciones que existen actualmente en nuestras comunidades, en nuestros países, en nuestra región. Bueno, también así está justamente el tema de la religiosidad que atraviesa todo el punto, diríamos, de la forma de vida de nuestras comunidades. Y finalmente, de Gide, justamente este diálogo con el existencialismo desde una posición de la filosofía de la liberación. Y finalmente, la cuestión de los derechos de la naturaleza. ¿Qué es lo que podríamos, qué dudas quedaron, ¿no? Por aclarar, qué es lo que quisieran comentar al respecto? Este es el momento del diálogo. ¿Por dónde querrían comenzar? Aquí también está Luis López, que siempre nos ha acompañado, ahora sí que religiosamente en todas las mesas, Iván Hernández y Gabriel, ¿no? Salazar. Y por ahí, bueno, el del Facebook también nos podrían preguntar algo. Adelante, quien quiera comenzar por indicar algo. A ver, levanten la manita o tomen la palabra simplemente. A ver, pero la manita de... Bueno, Hans, a ver. Bueno, muchas gracias, estimado Alberto. Sí, me gustaría cerrar que debemos, como críticos del pensamiento, liberarnos un poco de las ideologías también, de las posturas meramente teóricas y afrontar en la práctica cotidiana, que así lo veo, todos estos problemas. Significativamente, muchas situaciones se derivan precisamente de una postura ideologizada cuando no estamos mirando al otro, ¿no? Las doctrinas orientales, que eso a mí me ocurrió, al estudiarlas, al practicarlas incluso, son un poco más enteras en el ejercicio de lo que es
un pensamiento limpio, ¿no? Con esto quiero decir que con un pensamiento limpio se pretende ver lo que en realidad tiene valor, y en este sentido, si aplicamos esa balanza de criterios, podemos ver a un estadounidense, podemos ver a un australiano, podemos ver a un etíope, perdón, a un chileno, un mexicano, como parte de la misma sustancia. Nos quedamos muchas veces en las formas, en las ideas que están moldeando esas formas, pero de una manera sin llegar a un objetivo real de la ética. Como decía Emmanuel Levinas, la ética es la primera filosofía, y gran parte de esa postura la retoma el doctor Enrique Dussel y lo lleva precisamente a la práctica, al ejercicio político, en donde nosotros estamos comprometidos, estas generaciones estamos totalmente comprometidas a que no se nos caiga de las manos todas las batallas previas a estas generaciones en busca de la libertad, en busca de la dignidad, en busca de la justicia. En ese sentido, bueno, el trabajo es arduo, el trabajo que nos toca también es de una depuración de tanta tergiversación precisamente ideológica, y sobre todo de distinguir, como hacían los estructuralistas, la materia del lenguaje cuando es utilizado como un medio de control. Cierro con la metáfora del cubrebocas, en el cual durante 2 años, bueno, por ahí lo mencionaban algunos diputados, bueno, hacían más el trabajo de una mordaza, y eso quiere decir 0 pensamiento crítico, 0 uso de la reflexión y dominio pleno sobre las masas, que es una cosa terrible, es una cosa terrible, y no salimos de consolidar una decolonización o descolonización cuando ya estamos entrando o nos están metiendo a otro problema de control social, donde siempre va a ser el protagonista el férreo capitalismo, la necropolítica, como decía Achille Mbembe, extraordinario teórico de las ciencias políticas, y no podemos todavía quitarnos ese vendaje, esa mordaza como pueblo, como personas que a veces nada más anhelamos pues una vida un poquito más digna de la que tenemos hoy en día. E igual con los iguales, ¿no? Bueno, el respeto, ya habían mencionado por ahí, ¿no? A otros seres vivos, ¿no? Tiene que ver directamente con el humanismo que ejercitamos más allá. Y sobre todo también con mucho de lo que se nos heredó desde el sesgo del cristianismo, pero en la práctica, no en lo meramente teórico, ahí encerrado en las casas de Dios, donde pues, se vuelve una abstracción, ¿no? En la práctica, en el tú a tú, y sobre todo en la vida política, ¿no? Bueno, ese sería mi comentario, y muchas gracias por el tiempo, por la mesa de diálogo. Gracias, Alberto. Saludos. Gracias, Hans. Bueno, vamos a seguir. Por ahí está Frank primero y luego Martín. Por favor, Frank. Sí, bueno, nada más quisiera redondear la idea de lo que andaba exponiendo acerca de los marcos y las estrategias de una política transmoderna, y después también hacer algunos señalamientos, a ver, para que también la reacción se dé de los compañeros, ¿no? Y se dé un poco más el diálogo. Bueno, la idea que tenía en mente al presentar los marcos de lucha en una política transmoderna como descolonizar y despatriarcalizar, justamente se entroncan con la idea de que a partir de la filosofía de la liberación se produjo de una triple
alianza, digamos, un tipo de codeterminación de los principios esenciales, digamos, de una política y la esencia de digamos, de la filosofía, perdón, que es la ética, ¿no? Que parte de los principios material, formal y de factibilidad. Justamente a partir de ahí es que también, y retomando antes que nada también a Marx, entiendo también que el pensamiento de Dussel estaba bastante influenciado en este caso, por ejemplo, por Emmanuel Levinas, la cuestión del otro, ¿no? Pero en cuanto a una ética material, que es justamente la que se plantea desde la filosofía de liberación, para entroncarla justamente con estos marcos de una política transmoderna que estaba expresando, y eso traducirlo en una estrategia corpo-geopolítica, es justamente rescatar la materialidad de la existencia, la materialidad negada, la corporalidad, ¿no? Que primero es necesitante y por ende sufriente cuando se le niegan los medios, ¿no? De hecho, la recuperación de Marx en este sentido es importante porque nos permite dos cosas en ese sentido, en una corpo geopolítica, digamos, de la resistencia o de la liberación, por decirlo así, humana, para poner en esos términos, porque a diferencia de lo que pensarían autores, no sé, de otros sectores como Zizek o latinoamericanos como Santiago Castro Gómez, etizar la política no es normarla, ¿no? No es subsumirla meramente en la ética, sino más bien hacer su verdadera o realizar la verdadera universalización, porque se recupera y en todo caso se hace la denuncia que el mismo también Hinkelhammer hacía, es decir, se humaniza lo que se está perdiendo de humanidad y también esto incluso redunda, de acuerdo también incluso con Alanis, en una ecológica de la vida, porque, y esto lo tomo también en una cita del mismo Marx, que quisiera también reproducir, que también de repente le sirve al compañero, decía Marx, la universalidad del ser humano aparece en la praxis, justamente la universalidad que hace de la naturaleza su cuerpo orgánico, tanto por ser un medio de subsistencia inmediato, yo vivo o vivo de ello, como por ser la materia ahora como material, que dice, el objeto y el instrumento de la actividad vital, ¿no? Es decir, nosotros como pluralidad que somos desde nuestra misma constitución físico, bioquímica, el ser humano me refiero, ¿no? Somos 70% agua y después otros elementos. Lo misma pluralidad para nuestra existencia, necesaria para nuestra existencia como ser viviente, se manifiesta luego en nuestro desarrollo como ser cultural, ¿no? Que, bueno, el ser viviente humano es justamente un ser cultural también desde un inicio, porque no viene abandonado a la naturaleza, sino viene a una comunidad desde un inicio, ¿no? Entonces, si yo hablo de corpo y geopolítica, justamente hablo también a la vez de espiritualidad y también de una ecología a la vez, porque estamos entendiendo que justamente se trata de tener estudios interseccionales, que no aíslen la filosofía por un lado, la política por otro lado, ¿no? La pedagógica, la erótica por otro lado, sino más bien comprendan estos campos prácticos, en estos campos prácticos la realización de los principios codeterminantes, pero fundamentalmente justamente del principio material, que se traduce justamente en el poder poner, ¿no? Esto lo decía Materiales para una política de la liberación, Enrique Dussel, en el poder poner los medios para la producción, reproducción y aumento de la vida, que es justamente lo que niega el capitalismo o en general la modernidad capitalista, machista, patriarcal, ¿no? Racista, en alguno de sus aspectos o de manera total, con los diferentes o diversos tipos de violencia, especialmente ahora con los medios más violentos que se tienen como la guerra, ¿no? Que habla justamente del estado de guerra perpetuo, que es lo que incluso se denunciaba en países como Afganistán. No terminar la guerra, sino continuarla eternamente, ¿no? Entonces, eso es lo que quería decir justamente con corpo geopolítica como estrategia de una política transmoderna. Y bueno, los señalamientos a los compas para respecto de sus exposiciones que me parecieron bien atinadas. Respecto de Becker, me pareció, como ya le señalaba también de manera personal, la cuestión esta altuseriana de la diferenciación entre infra, ¿no? Y espiritualidad en el término mucho a Marx, que lo hace después todavía, ¿no? Con posterioridad. Entonces, utilizar esa forma de análisis me parece un poquito todavía, si no sesgada, le voy a decir todavía reducida para poder justamente comprender la generalidad abarcativa que tiene el concepto de espiritualidad, ¿no?
O sea, la vida como experiencia religiosa en los términos de Wittgenstein, ¿no? Eso por un lado. Respecto de Hans, bueno, ese era un punto, un apunte medio marginal. Hablaba de la lucha, digamos, o la oposición que ciertos sectores europeos como, o países, digamos, ¿no? Tuvieron contra las medidas pandémicas, ¿no? No obstante, también hay que recordar que en Latinoamérica, específicamente Chile, Perú, Bolivia, ¿no? En muchos otros lugares estuvieron dando, no sé, manifestaciones, protestas, no a raíz de la pandemia, se fueron durante la pandemia y contra otras, una realidad justamente moderno-colonial que subyuga a los pueblos de nuestra América, ¿no? Entonces, es todavía, me parece todavía más crítica la versión que tenemos aquí en la pandemia. Porque a la par que se criticaba las medidas que se tomaban en la pandemia, como lo hace Rafael Segales, también se criticaba la misma realidad anterior a la pandemia que así estaba sufriendo, ¿no? Que es justamente, hablando desde la periferia crítico mundial, la alta mundial, es más crítica que desde la centralidad, ¿no? Que también hay que recordar que el sur geopolítico, hablando justamente en términos de lo que estoy exponiendo, es una cuestión también de un sur geopolítico, ¿no? No un sur geográfico, ¿no? Sino un sur geopolítico, ¿no? La exterioridad mundial está en un sur geopolítico, no geográfico. O sea, no se reduce a la periferia mundial, sino también en el mismo centro hay también negaciones o negatividades a las que reivindicar, ¿no? Por las cuales luchar. Eso por una parte respecto de Hans. Y bueno, respecto de la NIS, esta cuestión del justmaterialismo, que también en la que yo también de hecho estoy interesado, porque la misma formación también de abogado me orientó hacia eso. La crítica esta de rescatar justamente al ser humano de todas las relaciones en las que es subyugado, dominado. Recuerdan la introducción a la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, justamente esa crítica de la religión, que es su crítica de Marx. Él decía hay que ser ateos, pues no, pero hay que ser ateos, es necesario ser ateos, pero de lo dado, de lo existente, no de la religión en sí. O sea, hay una tergiversación terrible pues, de esos términos. Entonces, pero no obstante, su crítica de la religión, que se traduce en crítica de la política, de la filosofía, digamos, ¿no? De la cultura en general, es justamente lo que nos permite justamente plantear un derecho otro también, ¿no? Un derecho crítico donde se rescata no solamente el ser humano, ¿no? Como o el giro antropológico, sino, y para que no redunde en antropocentrismo, sino justamente en una potencia vital, digamos, dentro del derecho, significaría que también rescatar todas las condiciones que permiten la vida del ser humano y pues de lo demás que también está en relación con nosotros. Si desconocemos la pluralidad que decía hace rato, nos lleva a reconocer también que estamos interrelacionados, ¿no? Nuestra misma constitución como seres vivos, como decía hace rato, lo demuestra. Estamos interrelacionados por elementos en un inicio que son para cualquiera en las ciencias objetivas diría que son elementos, digamos, de la vida, ¿no? Acá estamos hablando de algo más profundo y no se trata de una cosmovisión, no. Es algo que todavía la misma ciencia no puede apalabrar. La ciencia no puede descubrir por qué existe la vida o cuál es la fórmula de la vida, a pesar que dice cuáles son sus elementos y demás, nunca puede producir vida autosuficiente o desconectada, digamos, ¿no? Y la vida en general, o sea, no es autosuficiente porque necesita de otros. Entonces ahí también me parece muy correcta la crítica desde el derecho, para superar justamente esta versión burguesa o capitalista del derecho que también se basa en fundamentos como la propiedad privada y de gas, o en todo caso también en el extractivismo, como es una forma de igualación también, ¿no? Muy burda, torpe o simplista o simplona, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es justamente apostar por un derecho de las necesidades y las capacidades, como decía Alanis, ¿no? Entonces, muchas gracias, yo estoy muy contento de estar participando aquí y la verdad es que me está ayudando mucho con los temas que también vengo realizando. Gracias, compas. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Cedemos la palabra a Martín Becker. Sí, ahí voy a sacar al tiro la mano. Al tiro, respondiendo un poco a Frank por este uso, yo sé que es una categoría anticuada que estoy ocupando yo, que el mismo Dussel las dejó de ocupar, pero a mí me interesa más que meterme en el rollo, porque tiene toda la razón. Yo creo que hay una circularidad y que el Dussel está equivocado, que Marx quizás nunca lo ocupó, estas categorías, perfecto. Pero el uso que yo hago de esta palabra es un poquito polémico, porque a mí lo que me interesa es cuestionar la idea que habitualmente tenemos de religión. Habitualmente tendemos a identificar religión por un sistema, un conjunto de creencias.
yo creo esto, yo no creo esto. Yo soy ateo porque no creo que la Virgen es la cuestión, o yo soy sí, yo creo porque yo en verdad... Y claramente, o sea, o no claramente, pero ya se ha cuestionado hace bastante tiempo el tomar como la categoría que muestra lo que es la religión, la categoría de creencia. Yo creo que hay que pasar, está la categoría de ritual, de praxis. Entonces, yo quería jugar un poco con eso, porque el concepto de, como de infraestructural, yo pensaría que produce como, pero ¿cómo como religión a lo infraestructural? ¿Cómo religión relacionado al cómo producir? Bueno, yo quería más que nada generar esa polémica, ese contraste, um, y por cosas bastante prácticas. Aquí en Chile, aquí los empresarios una vez hicieron una colusión y todo, y los obligaron a hacer una clase de ética. Y yo pensaba, más que una clase de ética, tendría que ser una clase de teología. Pero no se ve eso, porque se cree que lo religioso está por acá y lejos, son mis creencias, y creo que en Dios, pero entonces yo cuando leía Dulce Leal encontré muy atractivo ese ejercicio de concentrar lo religioso a ese nivel, al hacer el pan, y una vez si el pan está viciado, es que la misa está viciada también. ¿Bien? Entonces, ese fue un objeto, más que creer que una cosa determina la otra, lo infra, supraestructural, no, eso yo creo que está pasado, pero claramente yo quizás también tendré que hacer este ejercicio de poner otro nombre. Pero bueno, y ahora como preguntas, así como bien, son preguntas bien como, bueno, humildes, porque yo no soy experto en estos temas, pero uno tiene que ver con la categoría de ser y otra la categoría de vida. La categoría de ser, sobre todo si yo se la pregunto un poquito a Frank, porque yo he leído, encuentro muy interesante esta contraposición que se hace entre ser, Parménides, Europa, Occidente, versus la exterioridad, la nada, y que en esa exterioridad uno puede descubrir, bueno, creo que es muy interesante, pero yo me pregunto, ¿qué se entiende por ser ahí? Y ahí claramente Dussel está discutiendo con ciertos filósofos occidentales, Hegel, Heidegger, y la crítica que le hace Levinas a Heidegger, y todo, pero para mí se está entendiendo en ese momento siempre ser como fundamento, a la clásica, el ser como aquello, como aquella realidad que funda. Entonces hay realidades que tienen más ser y realidades que tienen menos ser. Muy platónico y todo. Pero yo me pregunto, o a mí me gustaría hacer esta investigación desde la diferencia ontológica, a la media heideggeriana, pero no como Dussel leyendo desde Levinas, como critica quizás a Heidegger y lo mete al tiro en este saco como el ser como fundamento. Dentro de mi lectura, de mi tocayo Heidegger, el ser nunca ha sido fundamento. El ser es un poquito lo que yo jugaba, guiñaba con la idea de esta experiencia del cosmos. Es que hay en vez que nada. Bueno, ¿qué pasa? Y eso, hay el ente, los entes pueden ser fundamentos. Hay entes que pueden tener más cero, que no ser, y ahí tú generas toda esta concadenación y ahí sí, y ahí el ser como, y ahí, o sea, a veces uno habla ser y piensa fundamento, piensa ente. Esa es la cuestión. Entonces, ¿cómo hacer una lectura desde Latinoamérica, pero tratando de quizás ir más allá de este ser que uno dice ser, pero está pensando ente y por lo tanto está pensando fundamento? Bueno, eso es una pregunta, yo sé que es media, pero, o quizás me pueden decir, no, Dussel lo plantea acá. Y la otra preguntita, que tampoco es preguntita, pero tiene que ver con la vida. Yo aquí vi, bueno, a Eder hizo le dio harto contraste, pero yo todavía estoy complicado y me pierdo, porque cuando pienso en vida, pienso en Nietzsche y la voluntad de poder, la vida que quiere más vida, la voluntad que quiere más voluntad y quiere crecer por crecer por crecer, como un gran ejemplo de capitalismo que quiere crecer por crecer por crecer. Entonces, yo todavía, o por ejemplo, cuando Frank habla de una especie de visión como de la guerra, se perpetúa la guerra, como si la vida estuviese fuera de una lógica de perpetuar la guerra. Pero si yo pienso no sé, pues a la nietzscheana, bueno, la vida es conflicto, la vida es guerra, la vida es muerte. Entonces, perdonen por mi, eh, ¿cómo se llama? Mi ignorancia, pero qué vida están, o dónde me pueden mostrar a mí, dónde leer para aprender más esta vida que no tiene toda esta otra sombra, que no crece por crecer, que no busca la destrucción y eso. Bueno, eso. Gracias. Bueno, sigamos el hilo y a ver quién ha sido interpelado por las provocaciones.
puede responder. Adelante. Sería que Alanis continúa y luego volvemos con otra ronda para que no quitar la palabra porque... Bueno, ¿No? Sí. ¿Sí? Eder. Nada más ahí la recomendación sería Antonio Salamanca Serrano. Él habla del sistema de necesidades y capacidades. Pero ahí sería la recomendación, así brevemente, porque sí tendría que exponer una hora, ¿no? Porque este es un concepto muy pesado y todo, pero así a grandes rasgos, la materialidad no se opone a lo espiritual, ¿no? Ni a lo terrenal, por así decirlo, sino forma parte de la misma materialidad, producto de la imposición de vida que se le pone al sujeto como especie Homo sapiens sapiens que somos, ¿no? Nos obliga a estar en la realidad y optar entre la realidad para transformarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, la vida nos va a ser el fundamento. Yo lo que les decía es como poner el principio de la vida un poquito, ponérsela de Dussel, ¿no? Ponerlo como operativizado en la cuestión del sistema de necesidades y capacidades en Salamanca, para que no se retome o hay un deslizamiento esencialista. Pero bueno, ahí sería el comentario. Yo con gusto ahorita lo comparto, el texto, los tengo ahí, los comparto. Adelante. Jorge, pedí la palabra. Luis. Sí. Miren, hay dos posturas de la relación del ser humano con la naturaleza que Luis, si creo puedes que, bajar tantito tu cámara porque no te veo, no te vemos la cara. disculpen, Ahí. habría dos posturas en la relación del ser humano con la naturaleza. La primera es que la naturaleza es exterior a nosotros los humanos y eso sería el materialismo ingenuo, si comprendo bien. Y la otra es que la naturaleza ya está dentro de nosotros y eso sería el principio del materialismo dialéctico. Breve, todo comienza con el ser humano. O sea, si nosotros no aceptamos esta premisa global, no existe ética, no existe política, no existe nada, porque ya apareceríamos como determinados por la naturaleza. Bueno, Marx, ya desde sus manuscritos económicos filosóficos, hace una reflexión que la relación ser humano-naturaleza se da en el cuerpo humano. O sea, el cuerpo humano es lo biológico y eso es naturaleza. Y que ya el resto, lamentablemente, el materialismo ingenuo de nuevo se está colado en la historia de la filosofía y aparece ese binarismo horrible, perverso, que estamos divididos en cuerpo y alma. Bueno, ahí yo solamente lo indico porque no habrá tiempo, que habría que trabajar y especificar, romper ese binarismo y decir que existe lo sagrado, existe lo divino y existe lo religioso. Lo dejo ahí, pero la pregunta quizás está dirigida más a César Eder y yo creo que a la pregunta que hacía Martín hace un rato, Martín, no escuché tu conferencia, disculpa, se me trabó el ordenador, tuve que apagarlo y encenderlo, pero de acuerdo a tu pregunta, ok, tú dices que Heidegger pregona de que el ser no es el fundamento. Es posible que Heidegger haya hecho, pero Heidegger tiene como 120 libros y es un poco pesado para digerirlo. Bueno, pero hay otra posición, y es de la filosofía de la liberación, en que el principio, el principio del ser es el encuentro de un ser con otro ser. O sea, el encuentro de un ser humano con otro ser humano, pero que en ese encuentro hay siempre alguien excluido. ¿Comprende? Y entonces el ser ahí lo dinamizamos. No lo volvemos unitario. Uno de los problemas de la filosofía, uno de los problemas de la filosofía europea es de que es unitario. Ahora, yo termino mi intervención con una pregunta que les hago siempre a mis alumnos, o que los hacía, porque ya no tengo casi alumnos. Yo les hago una pregunta que me parece básica y me lo hizo un profesor en Perú,
en el año 1972. Anúnciala, probablemente. estimado Sí, Luis, la acabo, sí. anúnciala para que, Sí, porque va a terminar la ella, transmisión, anúnciala para que la sí. quedemos como cierre del... ¿Ustedes creen que antes que el ser humano aparezca sobre la Tierra, producto de una evolución genética biológica, el universo existía? Repito mi pregunta. La pregunta parece tonta, pero es fundamental. Antes de que aparezca el ser humano, insurja el ser humano sobre este planeta Tierra, ¿ustedes creen que el universo existía? La respuesta inmediata va a decir sí. Yo digo que no. No, es el ser humano que tiene conciencia del universo, de la naturaleza. No es la naturaleza que tiene conciencia con nosotros, y creo que nos hemos perdido en un momento en esta relación hombre-naturaleza que no sabemos especificarla y plantearla claramente. Gracias, Luis. Mire, teníamos la intervención de Gabriel, pero bueno, cerramos la mesa con este diálogo interesante que se estaba poniendo, y muchas gracias. Vamos a continuar con la presentación del libro 7 ensayos de filosofía de la liberación del profesor Dussel, con su presencia, con la presencia del profesor Dussel a la 1, o sea, ya en un ratito. Vamos a terminar la transmisión. Muchas gracias por seguirnos.